Padre eterno, gracias por las bendiciones que tenemos cada día de tu mano poderosa, Señor. Siempre estás al cuidado de lo que nos acontece y tú siempre, Señor, acomodas las cosas para bendecirnos grandemente. Ponemos en tus preciosas manos este tiempo. Sé tú quien guíe esta prédica, sé tú quien hable a nuestras vidas, sé tú quien nos dé palabra de fe para entender qué es lo que está escrito ahí en la riqueza de tu palabra que está ahí guardada para nosotros, porque tú tuviste el agrado de revelarnos para que nos sirva de enseñanza, de edificación y que podamos tener presente en el momento en que nos pregunte y aún para nosotros mismos cuando alguien cuestione pues acerca de nuestra fe. Te agradecemos, Padre Santo, y sabemos que tú estás en medio de nosotros porque en tu nombre precioso estamos congregados, Señor. En el nombre precioso que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, toda la gloria y la alabanza son tuyas. Amén. Amén. Sentados. La semana pasada empezamos a hablar acerca de la creación y veíamos y cantábamos también que es más fácil creerle a Dios porque cuando le creemos, entonces podemos analizar las cosas con raciocinio y entenderlas. A veces cuando leemos Génesis 1, decimos, pues nada más nos dice que Dios creó y que hizo los cielos y la tierra y luego las plantas y todo. Pero fíjense que Génesis 1 tiene una doctrina tan profunda que echa abajo varias teorías y varias filosofías del mundo. Entonces es muy, muy importante que entendamos qué nos está diciendo. Entonces vamos a Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que veíamos el domingo pasado? Es acerca de la creación. Que Dios la creó. ¿De dónde? De la nada. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si vemos el texto original, ahí la palabra veía sería de algo que no existía. Dios lo hizo. Entonces Él es el único ser que puede crear. ¿Y qué fue lo que produjo esa materia que ahora existe? Su voz. ¿Por qué su voz? Porque su voz es el verbo y el verbo quiere decir acción. ¿Y quién es el verbo? Es Cristo, que también es Dios. En Juan 1, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, o sea, sin la participación de Él, no existiríamos ni nosotros, ni el universo. Él lo creó. ¿Con qué? Con su voz. Fíjense en el versículo 3 de Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios que sea, que exista. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y entonces veíamos que no es la teoría del Big Bang que dice que el universo tiene 14,000 millones de años. No. Dios hizo el universo y lo que está dentro de la Tierra en 6 días. Pero son días literales, porque de 24 horas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Porque algunos agarran un texto que está en la de Pedro, donde dice que para Dios un día son como 1000 años, pero ahí se está refiriendo a otra cosa. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. ¿Cuál es la expansión? El cielo. Y llamó Dios la expansión cielos, ahí está. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Fíjense cómo aquí empezamos a ver la creación, que no está diciendo que haya semillas para que crezcan los árboles, no, está al revés.
pero que ya estén los árboles ahí, ¿verdad? Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género. Está diciendo según su género. Va a haber árboles que den duraznos, va a haber árboles que den peras, árboles que den manzanas, árboles que den otras cosas, ¿sí? No está diciendo que haya una mezcla, no está diciendo que después el hombre haga experimentos y den otro tipo de frutas o modifiquen su genética. Está diciendo Dios que haya de cada clase. Entonces, según su género. Y aquí me viene a la mente, ¿qué estaría entonces haciendo el hombre cuando hace cosas transgénicas? Y eso es algo diabólico, porque la inteligencia que Dios les ha dado, ellos la están usando para hacerse ellos a la manera de Dios, que es algo que viene desde Génesis, cuando Satanás engaña a Eva de decir, Dios no quiere que coman de ese fruto porque Dios no quiere que sean como Él. Y aquí el hombre está llegando a eso, el querer ser como Dios, querer imitar a Dios, y eso solamente lo hace Satanás. Versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan para las estaciones, para días y años. Y si está hablando del sol y está hablando de las estrellas, ¿qué hizo primero Dios? ¿El sol y las estrellas o la tierra? La tierra. Fíjense, porque primero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjense que hasta el día cuarto Dios crea las estrellas. Entonces esto contradice también la teoría del Big Bang, porque Dios está partiendo al revés. No está diciendo que haya el sol y que de ahí se desprendan los planetas y las lunas y los asteroides, no está diciendo eso. Entonces, teoría del Big Bang, tache. Hasta el cuarto día creó Dios las estrellas y el sol y la luna. Entonces, ¿qué es más viejo? ¿El sol o la tierra? La tierra. La tierra. ¿Cómo cuántos años tendrá? Cerca de 6,000 años. ¿Por qué? Si vemos el calendario o año judío, y ellos van como en el 5,700 y cacho. Ellos llevan la cuenta más cercana desde la creación. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, que es el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces, hasta el cuarto día, o sea, 3 días después de que Dios hizo la tierra, hizo el sol, las estrellas y las lunas y todos los demás planetas. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, Dios sigue hablando de géneros, desde los árboles, las hierbas y los animales, sigue hablando de géneros. Versículo 22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad. Dios les estaba mandando, fructificad y multiplicaos y llenad, ¿qué? Las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Dios sabía que cada especie se iba a multiplicar, y al multiplicarse obviamente iban a tener descendencia, y esa descendencia más. En algún momento Dios estaba diciendo que no tengan la descendencia hasta cierto punto, porque si no va a haber sobrepoblación, que es lo que maneja la humanidad ahorita, que hay sobrepoblación. Eso no es cierto. Oye, es que ya somos 7,000 millones.
Lo que sucede es que la gente se ha concentrado nada más en algunos lugares. ¿Cuáles son las ciudades a donde está más concentrada la población aquí en México? El DF, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla. ¿Acaso no hay más lugar para que se extendiera la gente? Oye, es que las cosechas no van a alcanzar para alimentar a toda la población. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Si Dios no tuviera el control de todas las cosas para poder alimentar a toda la humanidad, Dios hubiera dicho, no tengan más de 3 hijos, nada más 1, porque si no, a ver qué van a comer. En el libro de Levítico hay un mandamiento que da Dios que dice, la tierra debe de descansar debe de descansar la tierra 1 año. Oye, pero entonces, ¿cómo iba a comer la gente? Se puede almacenar lo que no consumían. Si no, Dios no hubiera dicho eso. ¿Y saben qué hace la gente en muchos lugares a donde siembran? En lugar de descansar la tierra, cambian la siembra, siembran otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos saben que la tierra se cansa, se acaban los nutrientes que tiene la tierra. Entonces, para dejar como reserva, siembran otra cosa, que esa otra cosa va a agarrar unos nutrientes en proporción diferente. Y entonces al año siguiente vuelven a sembrar eso, ¿sí? ¿Qué pasaría si los campesinos hicieran caso de lo que Dios dice? La tierra sería más fructífera, porque estarían obedeciendo a Dios, un mandamiento de Dios, y entonces no habría escasez de alimentos. Si los gobiernos hicieran caso de lo que Dios dice, habría bendición en la tierra y no faltaría el alimento. Y no tendrían que hacer alimentos transgénicos, que eso es nada más para producir ganancias. Versículo 23. Y fue la tarde y la mañana del día 5. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, otra vez según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así como Dios dijo. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Si escuchamos a los testigos, ellos nos dirían que Dios estaba hablando con los ángeles. No es cierto. ¿Por qué? Porque Dios es el único ser que puede crear. No le iba a decir Dios a los ángeles, vénganse, ayúdenme, vamos a hacer al hombre. No estaba diciendo eso. Estaba hablando la Trinidad. Fíjense, dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, de las aves, de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se
arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Oye, ¿y por qué los gays? Dios no hizo gays, Dios hizo varón e hizo hembra. Oye, pero es que yo he visto hasta chiquillos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La misma concupiscencia de los padres, el mismo pecado de los padres ha sido transmitido a sus hijos. ¿Por qué? Porque esos chiquillos están haciendo lo que ven hacer a sus padres o lo que les están inculcando. Es terrible saber que a las parejas de homosexuales les autoricen la adopción. ¿Por qué? Porque más rápido se va a multiplicar el homosexualismo y el lesbianismo. ¿Por qué? Porque es lo que van a estar viendo los niños. Para ellos va a ser normal tener o dos mamás o dos papás. Y lo que ven hacer a los papás es lo que van a hacer esos hijos. Y entonces imagínense de qué manera se va a trasladar eso que están viendo los niños en los que los adoptaron. Es verdaderamente terrible. Y si ahorita vemos o escuchamos en las noticias cosas terribles que sucede con los pequeñitos que están en las guarderías o en los jardines de niños o aún en escuelas de secundaria, primaria, hasta prepa, ¿no? De que sus maestros, sus maestras abusan de ellos. Imagínense qué terrible va a ser saber que tienen maestros homosexuales o maestras lesbianas, ¿no? Y es terrible. ¿Se va a detener eso? Ya no. ¿Por qué? Porque todo eso va a dar cabida al tiempo del anticristo. Porque dice la palabra, dice la Escritura, que la maldad se irá multiplicando cada vez más. Como en los días de Noé. Y entonces cada vez más se van a ir olvidando de Dios. Paradójicamente, en nuestros días, el Evangelio se está predicando más, pero también paradójicamente la gente tiene comezón de oír otras cosas fuera de lo que dice Dios. ¿Sí? En cortos años, Dios ha revelado tantas cosas en su palabra que muchos que tratamos de estudiarla no entendíamos hace algunos años y ahora Dios nos la revela. ¿Pero por qué? Para que también nosotros nos apuremos a predicar de su palabra. Porque somos la iglesia, somos su cuerpo aquí. Él quiere que les hablemos a los demás. Entonces, el conocimiento bíblico se ha ido ampliando de los pastores, de los predicadores que tienen sana doctrina, que profundizan tanto en la palabra de cosas que decíamos hace unos años. Esto no se había entendido, no sabíamos qué quería decir Dios aquí. Sin embargo, Dios ya lo reveló. ¿Sí? Y vemos más la facilidad. En nuestra actualidad ya no hay pretexto de que alguien diga, no tengo para comprar una Biblia. Oye, tienes 10 pesos, vete al internet y ahí la puedes consultar, la versión que quieras. Versiones de estudio, libros de estudio, cualquier material bíblico lo puedes consultar. A que hace algunos años no se podía, si no era en papel no podías tener la Biblia. El hecho de traer la Biblia en una tableta o en un teléfono, hace 14 años era impensable. Aquí vemos
la creación no solamente del hombre, porque la palabra que está utilizando Dios aquí en su palabra con respecto al hombre es una raíz hebrea que significa no solamente un hombre en lo individual, sino que en ese momento Dios estaba manifestando que estaba iniciando la creación de la especie humana. Hay fundamentalmente dos corrientes de pensamiento. Una, la que tenemos quienes creemos la palabra de Dios, que Dios creó todas las cosas y que no hubo una generación espontánea, no hubo una casualidad que creó el universo. Pero ¿por qué es importante aclarar esto? Todos los detractores de la palabra de Dios se enfocan a formular teorías y a formular especulaciones con tal de quitar el crédito a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ellos van a estar siempre manifestando esas teorías y presentando unas supuestas evidencias para ver que lo que dice la palabra de Dios no es así. No hubo una evolución con respecto a toda la especie viviente, sino que Dios formó a cada ser viviente de acuerdo a su voluntad y tuvo un comienzo sin que estuviera presente esa evolución. Una creencia que tienen es que ha habido una evolución en el ser humano a partir de un comienzo en el cual ni tenía entendimiento ni tenía conocimiento, sino que conforme se fue multiplicando, fue adquiriendo habilidades, conocimientos, formulándose maneras de comunicación. Entonces, Dios no quiere que creamos ciegamente, sino que Él nos permite tener evidencia de que nuestra fe está fundamentada en una fe racional que nos valida eso en lo que creemos. Dios no tiene ninguna obligación en proporcionarnos esa evidencia porque Él es Dios. Sin embargo, Él es transparente, Él es verdad y nos permite tener esa evidencia para que veamos que las cosas son así, porque su palabra es verdad. Y vamos a ver que hay evidencia suficiente que valida esta creencia que tenemos. Vemos que en Génesis 1:28 Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Cuando Dios está manifestando aquí que les dijo, estamos entendiendo que lo que Dios estaba hablando, ellos lo estaban comprendiendo. Entonces, hay una comunicación verbal entre Dios y estos primeros seres humanos que Dios había creado. En Génesis 2, a partir del versículo 15, dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Cuando aquí estamos viendo que Dios le está dando instrucciones, vemos que también el hombre que Dios había creado tiene inteligencia y tiene discernimiento, está recibiendo instrucción de parte de Dios. Entonces, él está comprendiendo lo que Dios le está diciendo. Pero ¿de dónde adquiere ese entendimiento, ese conocimiento? Los que creen en las teorías evolucionistas dirán que tuvieron que pasar miles de años o quizá millones de años para que el hombre pudiera comprender una forma de expresión oral. Pero observemos lo que nos dice Génesis 2 en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero ¿por qué dice aquí la palabra que Dios sopló en su nariz aliento de vida? Si observamos lo que la misma palabra dice en el libro de Job, en el capítulo 32, versículo 8, dice la Escritura: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces, Dios no solamente le está dando vida a ese ser, sino que le está dando entendimiento. ¿Pero entendimiento de qué? Dice el libro de Dios
en el capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, Dios no solamente había creado al ser humano, sino que en el momento en que sopla en su nariz ese espíritu de vida, también le da conocimiento y le da inteligencia. Y como acabábamos de ver, el hombre está entendiendo lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le está mandando. Sabe que el hombre le está entendiendo porque hay una comunicación, hay un lenguaje con el cual Dios se está comunicando con el hombre y el hombre lo entiende perfectamente. No tuvo que pasar tiempo para que lo aprendiera, sino que Dios le dio ese entendimiento, Dios le dio esa inteligencia y ese conocimiento. Entonces, no hay ese proceso evolutivo, no hay tal evolución que no tuvieron que transcurrir miles de años para que alcanzara ese nivel de entendimiento, ese nivel de conocimiento. Entonces, el hombre ya posee una forma de expresión, una forma de comunicarse en forma verbal. Ahora, sigamos viendo lo que nos dice la palabra. Dice Génesis 2, en el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Imagínense la cantidad de animales que Dios le trajo a Adán para que les pusiera el nombre. Pero lo que llama la atención es que dice el versículo, y todo lo que Adán llamó a los animales, o sea, el nombre que les puso a esos seres vivientes, a esos animales, ese es su nombre. Si observamos el tiempo en que el libro de Génesis fue escrito, sabemos que los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, a los cuales los judíos le llaman la ley, fueron escritos por Moisés. Y esos libros fueron escritos más de 2500 años después de la creación de Adán. El idioma que Moisés hablaba era hebreo. Ahora, cuando está diciendo aquí este versículo, y ese es su nombre, está hablando en un tiempo presente. Cuando escribió Moisés, o esa parte de la escritura, Moisés no estaba diciendo, y en el idioma o en la lengua que hablaba Adán, y mediante la cual llamó a cada animal su nombre, ese es. Entonces, en el momento en que Moisés está escribiendo que ese es su nombre, está reconociendo que de la misma forma que para ellos era conocido el nombre de los animales, de esa forma los había llamado Adán. Pero en ningún momento está diciendo que había un idioma diferente al que él hablaba. Esa es una primera evidencia, que después de más de 2500 años, el mismo lenguaje que había utilizado Adán era el que estaba utilizando Moisés. Y si Moisés hablaba el hebreo y no había dado a entender que Adán se había expresado con un lenguaje diferente, entonces quiere decir que Adán hablaba hebreo. El lenguaje hebreo es un idioma muy, muy especial. El pueblo judío lo tiene como un lenguaje sagrado. Si observamos Génesis 2:24, la palabra dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En este pasaje vemos que Dios está creando la primera institución fundamental de toda sociedad, de toda civilización humana. Entonces, fíjense, primera teoría de la humanidad, el Big Bang, no es cierto. ¿Por qué? Porque habla de que primero son las estrellas y luego los planetas que de ahí se desprendieron
cuando Dios dice que primero hizo la tierra y luego las estrellas. Hay una filosofía en el mundo que es el panteísmo. El panteísmo es cuando oyes a alguien que dice, todo es Dios, todo el universo es Dios. El material con que se hizo esta pared es Dios. La lámpara es Dios. Esa tela que está colgando ahí es parte de Dios. El panteísmo es eso, que dicen que todo es Dios, que todo emanó de Dios y por lo tanto es Dios. Y eso es tache. ¿Por qué? Quiere decir que antes no existía, entonces no puede ser parte de Dios. Cuando mi hijo estaba en la prepa, cada vez venía y, oye, es que el maestro dice esto y esta filosofía y esta teoría. A ver, ven, mira, aquí Dios dice esto, aquí le vamos a creer. No, pues lo que te digan, apréndelo para tu examen. Se juntaron varios científicos de diversas disciplinas e hicieron un experimento. Obviamente primero analizaron la composición química del cuerpo humano. Eso ya lo sabían en ese momento. Y juntaron esos elementos y los llevaron al laboratorio y les estaban poniendo chispazos eléctricos a esas sustancias que ellos juntaron para crear vida según ellos, porque eso iba a darles fundamento para decir que la vida había sido por generación espontánea. ¿Por qué? A ver, si nosotros vemos la composición química del cuerpo humano, efectivamente es como si agarráramos polvo de la tierra y lo mismo que está hecho ese polvo de la tierra es lo mismo que está hecho el cuerpo humano. Oye, pero ¿por qué eso no está vivo? Y nosotros sí. Si estoy hecho de lo mismo que está hecho esto, ¿por qué esto no habla, no camina, no se mueve, no piensa? Porque no tiene vida. O sea, es algo material. Digo, tiene vida en el sentido de llegar a sus átomos, porque se están moviendo, eso sí, todos los átomos tienen movimiento, neutrones, electrones, protones, etcétera, su núcleo, ahí está girando, pero no lo vemos, hasta ahí se manifiesta, ¿sí? Entonces se llevaron a ese laboratorio. ¿Qué hubiera pasado si en ese laboratorio, en ese momento, hubiera generado o producido vida? Y entonces se echarían abajo la palabra a donde dice que Dios creó. O que sí, ¿ya viste? Mira, ya produjimos un ser vivo. Entonces, quiere decir que la materia ya estaba y de repente un rayo le cayó y ¡pum!, brotó la vida. Se hizo una célula y luego se multiplicó y luego ya la célula ya pensaba y dijo, pues vamos a juntarnos, ¿no? O sea, es algo absurdo, irracional, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que produce su voz de Dios? Vamos a Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán ¿qué? La voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces, ¿su voz qué va a producir? Vida. Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Y entonces qué va a hacer? Que van a vivir. Okay. Juan 10:16. Y aquí me van a decir de quién estaba hablando. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. A los gentiles, y esa voz nos llegó hasta nosotros. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Y de dónde le vino la fe? Por el oír ¿qué? La palabra. Entonces, ¿qué fue lo que oímos? Su voz. Y eso nos produjo vida. Okay. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿le recibieron por qué? Porque creyeron en Él. ¿Y por qué creyeron? Porque tuvieron fe. ¿Y por qué les llegó la fe? Porque oyeron su voz. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ajá. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces otra vez su voz, su palabra. Okay. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que todo lo que Dios creó y a todo lo que Dios ha dado vida ha salido de su palabra, de su boca. Y si recordamos ahorita en Mateo 4 y en Lucas 4, también dice Dios que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Fíjense, aquí es algo bien importante. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oye, ¿nos debe de dar temor de que por ahí se les vaya el dedo y exploten una bomba nuclear y haya guerra y se destruya el mundo? No. ¿Por qué? Fíjense, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, porque Dios la está guardando. ¿Para qué? Para el día del juicio, ¿sí? Si nosotros hubiéramos dejado o tomado la opción de que nosotros, yo no necesito nada de ti, Dios, yo voy a pagar por mis pecados, me voy a portar bien y voy a ayudar a todo el mundo y no voy a hacer maldades, no voy a hablar groserías. Eso es imposible. En algún momento de nuestra vida estamos pecando, por lo que sea. Alguna mala palabra, algún mal pensamiento, tenemos soberbia, tenemos orgullo. ¿Cómo es la única forma en que yo puedo agradar a Dios? Con la fe. ¿Y qué es la fe? Creer que lo que Dios me dijo lo va a hacer. Y creer que Dios existe por lo que veo en mi vida. ¿Por qué? Porque todos los días Él me da fuerza para ir a trabajar, porque tengo trabajo, y si no fuera por Él yo no tuviera trabajo. Si Dios no quiere, no tienes trabajo. Si Dios no quiere, no tienes salud. ¿Qué fue lo único que hicimos? Creerle. Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, yo no soy, ni sé mucho para sorprenderte, porque me diría Dios, ¿a dónde estabas tú, Ray? A ver, ¿por qué? Porque nada es de nosotros. Si nosotros nos comparamos con la demás gente, siempre va a haber gente que tenga menos, pero también va a haber gente que tenga más que nosotros. Si nosotros presumimos de que sabemos algo, siempre va a haber gente que sepa menos, pero también va a haber mucha gente que sepa más que nosotros. Entonces, pues ¿de qué nos vamos a gloriar? De nada. Hace poco tiempo se murió uno de los hombres más ricos del mundo. Rockefeller tenía tanto dinero. Digo tenía porque ya no lo tiene, ya se fue. Cada vez que él necesitaba, él no le ponían, por ejemplo, marcapasos, él se cambiaba el corazón y los pulmones. Todo lo que le hacía falta se lo cambiaba y fue extendiendo su vida, hasta que llegó el momento en que su dinero ya no sirvió para nada. De alguna manera reconoció que su dinero le había servido solamente para prolongar su agonía. ¿Cuándo nos va a quitar Dios de aquí? No lo sabemos. Entonces, Big Bang, tache. El panteísmo, tache, que dice que todo es Dios, tache. Ya tenemos fundamento bíblico. ¿Qué otra cosa? Dios dijo que produzca la tierra. Cuando alguien dice la madre naturaleza, o la tierra madre, o la madre tierra, tache. ¿Por qué? Porque si fuera cierto, entonces ¿a dónde estaría la participación de Dios? No hay madre naturaleza ni madre tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijo Dios, produzca la tierra. Fue un mandamiento de Dios. Su voz hizo que produjera la tierra. Okay. Entonces, sale. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra filosofía humana tiene tache? Cuando dice Dios que produzca la tierra según su especie, según su género. Y luego Dios crea al hombre. Cuando los científicos o los seguidores del evolucionismo van a encontrar el eslabón perdido? Nunca. ¿Por qué? Porque no existe. Oye, pero es que el Australopithecus y el Homo erectus y el Neandertal
Sí, es que hay museos y que tienen ahí los huesos. Eso no es cierto. Porque han inventado todas esas filosofías y todas esas teorías, las han venido inventando y las han venido acomodando porque tienen que hacer a un lado la creencia de la existencia de Dios. Entonces, tienen que fundamentar desde la creación, las especies y todo el rollo para hacer a un lado a Dios. Pero nosotros ahora ya tenemos fundamento bíblico y sabemos y podemos defender y podemos contestarle a alguien, no, por esto, porque aquí dice, mira, aquí dice. Un día en el trabajo una persona que yo le quería compartir me dijo, no es cierto, mira, esto lo escribieron, a ver, ¿a dónde produjeron esto? No, pues en una imprenta. Ahí está, dice, ¿has leído el original? No, pues no. Le digo, a ver, ¿tú conoces la Constitución? Sí. ¿La has leído? Sí. Pues no es cierto. Y dice, ¿por qué? ¿Leíste la original? Entonces, ¿por qué? Pues porque no puede haber un original para que la estudie todo el mundo. Tiene que haber reproducciones, ¿no? Primero. Segundo, vimos ya una prédica acerca de cómo nos llegó la escritura y sabemos que lo que se escribió hace más de 2000 años nos ha llegado con variaciones de palabras, con variaciones en las traducciones, pero el sentido, el fondo del mensaje es el mismo. ¿Por qué? Porque invariablemente todas las Biblias dicen Juan 3:16. Ese versículo, nada más, cambia todo lo que quieras, Juan 3:16, punto. ¿Tu Biblia dice Juan 3:16? Sí, ya está, es lo mismo. Bueno, entonces yo le voltearía la pregunta. Tú me dices que no crea porque lo escribieron los hombres. Yo te digo por qué le crees a otros hombres. Hay muchas filosofías que la gente cree ciegamente. Yo le pregunto, oye, ¿y eso quién lo escribió? Fulanito. ¿Y sabes quién es él? ¿Sabes de dónde sacó ese conocimiento? No, pues se fue a la India y allá con los budas y no sé qué rollos. A ver, y te vas para atrás, ¿de dónde lo saca? Oye, a veces te dicen que el karma y que los chakras, ¿de dónde sacas eso? O sea, ¿quién te dijo? ¿Cómo sabes que una herradura te da suerte? O sea, ¿qué es lo que hace la herradura? Es un objeto que alguien hizo. Oye, que la pata del conejo, ya se murió ese conejo, ni suerte tuvo. ¿Sí me explicó? Oye, pero ¿por qué crees la Biblia? Te doy testimonio. Olvídate de lo que está escrito o de lo que pasó hace 2000 o 3000 años. Olvídate de eso. Lo que hablábamos del huracán. Es algo evidente. Oye, la gente le pidió a Dios y Dios lo detuvo. ¿Cómo se detuvo solito? Si era 3 veces más grande que la Catrina. La palabra dice, crean o no crean, van a estar de rodillas delante de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, porque penetra en nuestros huesos, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, gracias porque podemos tener fundamento para refutar las filosofías huecas, las filosofías humanas que no tienen fundamento y que niegan de tu existencia. En ti confiamos, en ti hemos creído. Gracias por revelarnos en tu palabra todas estas bendiciones. Y Padre, aprovechamos para pedir tu bendición a todos nuestros hermanos en la fe, a donde quiera que se encuentren, a nuestros hermanos que andan fuera de aquí, tráelos, regrésalos con bien, cuídalos en su camino, Señor, cuida de ellos. Si viajan en la noche, si viajan en el día, tú guárdalos. Sabemos que tú tienes el cuidado para cada uno de ellos. Proveerles en sus necesidades a nuestros seres queridos que están enfermos, que están en un proceso de recuperación. Señor, tú tienes tus tiempos y tienes propósitos. Sabemos que se van a cumplir. Gracias, Padre, por esta bendición que nos das y que nos das a cada día, Señor.
Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.